Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Querétaro Teatro y esta es la entrevista, en donde estamos conociendo poco a poco a los protagonistas del teatro en nuestra ciudad. El día de hoy es para mí un gusto presentarles a un actor de teatro, actor de televisión, actor de cine, cortometrajes y además músico. El día de hoy les presento a Roberto Leiva. Un fuerte aplauso para recibirlo como se merece. Gracias. Excelente. Roberto, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Excelente. Pues si te parece bien, vamos a empezar a platicar porque aquí se trata de hablar de teatro. Muy bien, ¿Vale? claro que sí. Ok, quisiéramos que nos contaras cómo fue tu primer acercamiento al teatro, ¿te acuerdas? Cuéntanos. Sí, por supuesto. Bueno, fue para empezar hace 33 años. De una manera un poco circunstancial, un poco accidental. Yo llegué en 1990 a esta hermosa ciudad de Querétaro. Muy contento porque venía con un proyecto académico. Yo soy fundador de la Escuela de Odontología de la Universidad de Cuauhtémoc. Y dentro de mi actividad odontológica, que es mi carrera académica, original o auténtica, pues también tuve la oportunidad de entrar muy pronto al sistema de gobierno, en el sistema estatal DIF, a desarrollar mi actividad como odontólogo. Y estando ahí en un centro de integración de personas de la tercera edad, que aún existe, que se llama Plan Vida, por allá en las espaldas del Estadio Corregidora, tengo la oportunidad de conocer a Luis Rabel. Luis Rabel pues siempre ha sido un prestigiado director, maestro de actuación de las filas del Corral de Comedias, que bueno, pues ellos son actualmente, hasta la actualidad, son propietarios de este teatro, toda una institución en la historia artística de este estado. Y bueno, él iba a este centro de Plan Vida a desarrollar un proyecto con las personas de la tercera edad, un proyecto hermoso, que era hacer un taller de teatro, un taller de actuación. Órale. Fue maravilloso porque después nos empezamos a dar cuenta de que había, me acuerdo de casos, ¿no? Había una señora que se llamaba Emita, doña Emita, que fue siempre secretaria en los estudios Churubusco. Órale. Pero nunca la dejaron actuar. Sus padres nunca se casó y se quedó en este sueño. Y acá vino a aterrizar el sueño, convirtiéndose en actriz de esta obra de teatro que Luis iba a desarrollar. Qué padre. Y otro caso, la otra cara de la moneda, don José Ciuró Barana, que en paz descanse, premio estatal de teatro, en una obra que hizo con doña Carmen Montejo, ya desaparecida. Y bueno, es la otra cara de la moneda, don Pepe, ya un actor de mucha experiencia, de mucha trayectoria, y que regresaba a la actividad ya a esas edades, ¿no? Fue maravilloso. Y lo que hicieron fue una versión maravillosa del Don Juan Tenorio de José Zorrilla, que se llamaba Don Juan de la Tercera y más. Y bueno, dentro de esa historia había pues lo que en televisión llamamos flashback, había un regreso en el tiempo, y entonces aquella escena maravillosa de no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, pues necesitaban un galán, y en ese momento pues Y al no haber otro, yo era el mejorcito, sí. Yo era el mejorcito, y entonces bueno, me invita Luis a hacer esta escena que me costó muchísimo trabajo. Yo había hecho las dos obras que hacemos todos en la secundaria, en la prepa, ¿no? Pero pues me encantó la idea y lo hice. Lo hice, y con una gran amiga, secretaria administrativa de estas oficinas de Plan Vida. Y bueno, hicimos esta escenita de la clásica del Don Juan Tenorio. Y ya desaparecíamos y seguía la historia con las personas de la tercera edad, ¿no? Fue tal el éxito que Luis tuvo la maravillosa ocurrencia de llevarla los domingos de octubre y noviembre al Corral de Comedias. Y bueno, eran unos llenazos porque además el boleto era pues una cuestión de recuperación, ¿no? Creo que cobraban 20 pesos, una cosa así. Se llenaba el Corral de Comedias, era maravillosa, y para mí la experiencia fue encantadora. Nada más que de ahí, cuando terminó la temporadita, don Paco Rabel, en paz descanse, me dice: joven Leiva, usted se ve muy bien en el escenario, tiene mucha presencia. No, pues me conquistó. Y dije, ¿será? Y me invitó al siguiente proyecto ya del Corral de Comedias, pero ya teatro profesional, ¿no? Con los grandes. Estaba
híjole, estaba Vero Carranco, estaba Javier García, Ajá. estaba Toño Montes, que también en aquel momento empezaban a lo mejor, ¿no? Pero ya traían cierta inercia. Y además entré en una época en la que el Corral estaba en estas etapas de transición generacional, ¿no? Ujú, Acaba de retirarse después de un largo tiempo Manuel Naredo, Chucho Holguín, ujú, Chucho del Llano, Margarita Adame, Lolita Ruiz, que era ujú. una generación la que nos antecedía y que tenían un potencial bastante importante como actores, ¿no? Entonces nos tocó asumir la responsabilidad de esta nueva generación del Corral. Órale. Y de ahí para adelante, así fue como llegué al Corral de Comedias. Ok. Pensé que iba a ser una obra y aquí estoy. Tantos Aquí años estoy. después. Sí, 173 o 74 puestas en escena. Ah, llevas la cuenta, excelente. Sí, fíjate que sí tuve la curiosidad. Quien realmente la llevaba era don Paco, que era Ajá, muy minucioso, muy estricto con sus estadísticas sí. de representaciones por obra y de funciones al público. Y cuando yo me retiré del Corral tenía 78 obras de teatro Ok. con el Corral, que trabajábamos todo el año, ¿no? Pero después ya teniendo ese número, de ahí ya no lo descuidé y empecé a contar yo puesta por puesta de las que yo Órale. tenía. ciento Entonces, setenta y sí, tres. prácticamente Wow. 170 en redondo. Oye, y entonces don Paco te invitó, o sea, como quien dice, te sedujo para que te pararas en las tablas. Sí. Pero ¿recuerdas exactamente qué sentimiento fue el que te enamoró del teatro? Bueno, dos cosas importantes. Una, pues sí, en un ejercicio de sensatez me di cuenta de que sí había un talento o Ujú, una capacidad para desarrollarlo, ¿no? ujú, Lógicamente, pues después vino también esta conciencia de que hay que prepararse y de que hay que ujú. de perfeccionar, ¿no? Pero sí me di cuenta de que no era algo desconocido o que me disgustara, todo lo contrario. Me gustaba esta parte, ¿sabes qué me gustaba desde el principio? Y creo que es algo que me ha caracterizado siempre, esta parte de la disciplina, del compromiso, de estar, porque nadie te obliga. En Claro, ese momento, sobre todo, nadie te obliga. Tú vas porque quieres, porque te exacto. gusta. También un poco pues, la camaradería, ¿no? La familia. En aquel tiempo así se llamaba la compañía, la familia del Corral de Comedias, pues por la familia Rabel, ¿no? Pero realmente te vuelves familia en una compañía de teatro. Y entonces eso también me gustó mucho. Pero esencialmente creo que fueron esos dos factores. La, la, el saber que sí era capaz, Ujú. que sí tenía la posibilidad, y el sentir esta parte de la exigencia, de la disciplina, del compromiso. Ok, Sí era para mí. excelente. Y lo que sí nunca supe, en qué momento, bueno, sí, creo que sí lo sé, pero fue algo que se dio en automático. Para mí era un hobby, Ok, para mí era un pasatiempo. Sí, obviamente muy pronto empecé a ganar dinero de ello, pero muy pronto se convirtió ya en una cuestión de profesión. O ok, sea, cuando me di cuenta ya estaba cargando yo responsabilidades importantes, sí. fue muy pronto, que esa también es una gran anécdota. Y entonces dije, pues esto ya no es un hobby, esto ya... Y tomé una decisión muy importante, porque yo, obviamente, como la mayoría de la gente, yo aspiraba a tener una especialidad en la odontología. Ujú, Desafortunadamente se me cerró la posibilidad cuando intenté entrar a la escuela médico-militar. Yo quería ujú. ser odontólogo militar y no pude hacerlo por diferentes circunstancias y entonces tomo la decisión de cultivar las dos carreras Ok, y ir actualizando, ir perfeccionando en ambas y hasta la fecha sigo activo en ambas carreras. ok. No, Sí, pues felicidades por poder gracias. llevar con éxito dos carreras, Sí, porque afortunadamente. muchas veces nos hemos dado cuenta que uno o se decide por una o se decide por la otra en algún momento de su vida y tú has hecho las dos, entonces, qué bueno. Sí, creo que la decisión más fuerte vino ya muchos años después, cuando empezó la actividad televisiva importante, Ujú, porque sí me absorbió mucho, pero nunca quise dejarlo. Mucha gente me decía, no, hay que quemar una nave, o sea, no puedes estar en una cosa o en la otra, pero siempre luché por hacerlo. Un poco de estrategia, porque también por vocación siempre me ha gustado el área quirúrgica de la odontología. ok, Entonces hice un diplomado en cirugía bucal y me aboqué a hacer cuestiones quirúrgicas que van programadas, que van un poquito más en orden para ujú, poder disponer de mis tiempos para la televisión, ¿no? Porque es una actividad un poco absorbente porque claro, te hablan a las 6 de la tarde, entre 6 y 11 de la noche te pueden cambiar la vida para el otro día. sí.
¿no? Entonces te hablan y te dicen, tenemos un papel para ti, mañana empiezas a las 7 de la mañana. Se acabó. Entonces, sí es complicado y llegó ese momento, entonces, afortunadamente, entonces, bueno, esa fue la estrategia, ¿no? De no Ok, despegarme de mi carrera y hasta la fecha. qué bueno. Bien, y entonces, Roberto, nos platicabas que te enamoró el teatro, decidiste abocarte a tus dos carreras. Evidentemente, en la parte odontológica sabemos cómo fue tu preparación, pero en el teatro, ¿te formaste en las tablas? ¿Tuviste cursos? ¿Tuviste maestros? Platícanos un poco de eso. Sí, bueno, inicialmente todo fue empírico, Ujú, ¿no? Por la exigencia o por la carga de trabajo que había en ese momento en el Corral de Comedias. ujú, Estoy hablando de cuando en Querétaro había 6 o 7 compañías de teatro, ¿no? Entonces, claro. había mucha demanda y bueno, también hay que reconocer que don Paco Rabel siempre fue un extraordinario vendedor, entonces siempre había mucha actividad. Y bueno, eso hacía que fuéramos función tras función, ensayo tras ensayo, y eso, pues muchos dicen es la mejor escuela y el mejor aprendizaje, pero también de pronto te entra la conciencia o alguien de pronto te dice, lo estás haciendo muy bien, pero no sabes por qué lo estás haciendo y es Ajá. importante, ¿no? Saber por Y qué. entonces comenzó la búsqueda de soporte, ¿no? Ujú, Y entonces ya empezaban a venir algunas personalidades a hacer aquí talleres, este, me acuerdo de Don Luis de Tavira, Alejandro Bichir, que es un extraordinario director sobre todo, pero que de alguna forma trabajar con él siempre fue hacer taller montaje, ujú. ¿no? Entonces, incluso a veces ni siquiera yo estaba en el elenco, porque todavía estaba muy joven teatralmente hablando, y de todos modos yo iba a estos ensayos, ¿no? Y bueno, como esponja, ¿no? Lo que escuchas y lo que ves es maravilloso. Entonces, me acuerdo de esos nombres, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después vinieron muchas otras experiencias de hacer talleres, de hacer cursos, a veces aquí, a veces en México, pero sí comenzó esta parte de la preparación. Nunca pude, quizá a lo mejor me falta un poquito de ambición, pero también lo veía un poquito adverso por la carga de trabajo, Sí, claro. pero sí nunca pude pensar en hacer una carrera la licenciatura en la actuación, porque además en ese momento no la había aquí, Ujú, había que ir a la Ciudad de México o a algún otro lado de Veracruz, en fin. sí. Pero bueno, si en la actualidad pudiera estar ahí, pues sería maravilloso, ¿no? Pero creo que pude sobrevivir al arranque y después ya vinieron las grandes experiencias con gente muy importante, porque más adelante les platico, tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México a vivir, bueno, de regresar a la Ciudad de México a vivir Ujú, aproximadamente 11 años, en ujú. los que ya tuve una actividad televisiva bastante importante y allá aproveché para hacer muchas cosas muy interesantes que Ok, enriquecieron. Eso es lo que pasó ok. con esta actividad teatral, que al principio sí fue netamente Empírica. empírica, Ok. ¿no? Que te ayuda, te enseña muchas cosas, y ya después cuando viene este choque positivo con entrar en la conciencia de por qué y cómo lo estás haciendo, entonces viene una experiencia muy padre. Oye, y quisiera preguntarte, dentro de esta formación que fuiste teniendo, ¿tienes algún maestro que para ti haya sido muy memorable? Sí, dos. La maestra Marta Luna, por, eh, por la exigencia, volvemos a lo mismo, la exigencia, la disciplina y el compromiso que ella, primero ella imprime Ujú, en su elenco, en su compañía, y después se vuelve al contrario, ¿no? Como ella es así, entonces te convierte en este elemento de incondicional, ¿no? ok. Y haces lo que ella te pida porque ya está soportado en muchos aspectos, pero ella lo establece primero. El prestigio que tiene es grande, eh, es una gran directora. Hicimos un proyecto hermoso, histórico, me gustan los proyectos históricos mucho, y bueno, este fue el caso. Y creo que aprendí mucho de ella en muchos aspectos, tanto arriba del escenario como fuera de él. Ok. Y el primer acercamiento con gente que hacía estos híbridos de método, ¿no? De Ujú, método de diferentes escuelas, de diferentes tendencias, que es Miguel Dávalos con Lucero Fernández, una gran actriz en la Ciudad de México. ujú. Lucero, nada más para tomar un punto de referencia, era quien suplía cuando por agenda
Silvia Pasquel no podía hacer su obra aquella se me va el título ahorita, pero era un monólogo. Okay. Entonces, cuando no cubría fechas Silvia Pasquel, lo hacía Lucero Fernández, y era un monstruo la chava. Entonces, ellos dos se fusionan y hacen un montaje de una obra bellísima de un regiomontano que se llama Guillermo Alanís, Okay. que se llama Luto, Flores y Tamales, pero fue taller montaje y fue mi primer contacto con esta gran experiencia, ¿no? De meterte en la academia así tan intenso. Ajá. Creo que ellos dos me quedaron mucho en la memoria. He tenido muchos directores muy interesantes también. Aquí en Querétaro hicimos un montaje dirigidos por Simón Victoria y Vanessa Changuerotti, que se llamaba Tu oráculo está en caos. Era una sátira de teatro griego, maravillosa, en el género del cabaret. Y también fue una experiencia muy padre. Pero no, definitivamente ellos dos creo que son los que más me han marcado. He tenido grandes experiencias. Okay. Y hablando de experiencias, yo recuerdo que yo a ti te conocí cuando estábamos, bueno, yo fui de parte de la escuela, nos llevaron a una obra en el Corral de Comedias y justo era El Hombre de la Mancha. Así es. Donde tú hacías de Miguel de Cervantes Saavedra, que se convierte en Quijote. Yo recuerdo haber visto esa magia de la transformación de Miguel de Cervantes al Quijote, sí, que se maquilla y todo en escena. Y eso a mí me pareció fabuloso. Y ahí, fíjate, yo tenía como 15 años, 16 años, una cosa así. Y ahí fue donde yo dije, esto me interesa. Yo quiero estar ahí haciendo lo que están haciendo esos cuates. Sí. ¿Tienes algún otro personaje que para ti haya sido memorable interpretar? Mira, hay varios, pero creo que el que más he disfrutado después de ese gran proyecto del musical del Hombre de la Mancha, creo que el comendador de Calatrava en Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Okay. Yo llego a México cuando me regresé allá a intentar fortalecer la actividad televisiva, pero también a la par empecé a conocer gente de teatro y lógicamente pues por ahí ya llegó la invitación y entonces allá en México, lo digo con el mayor de los respetos, son muy puristas del formato auténtico del Tenorio. Lo digo en el sentido de que muchas veces hay versiones en comedia y cosas que ya deforman mucho la situación, que bueno, es válido, ¿no? Es lo comercial, lo que a la gente le gusta. Pero no, nosotros éramos tenoristas de abolengo, ¿no? Con el formato o con el género tal cual. Okay. Nada más versiones recortadas, porque la obra es larguísima, dura más de 3 horas, entonces la auténtica, ¿no? Ya está editadísima, ¿no? A una obra de hora y media, hora 45 minutos, y con un sentido bastante lógico, bastante real. Pero sí, por ejemplo, cuando yo llegué, déjame hacer una cuenta rápida. Debo haber regresado a Querétaro a México cuando yo tenía, no sé, 38 años, por ahí algo así. Okay. Y yo todavía dije, pues a lo mejor todavía puedo hacer un Don Luis Mejía o a lo mejor hasta Don Juan, ¿no? Porque, pues, en esa obra no está nada escrito, es tan flexible. Sí. Lo hacía el maestro Gonzalo Correa, entonces, a una edad ya muy avanzada, pero bueno, pues el nombre que él tenía, ¿no? Entonces, Gonzalo Vega también, desaparecido, también hacía un Don Juan ya él a una edad muy avanzada. Pero no, me volvieron a la realidad los muchachos y me dijeron, no, tú no puedes hacer, porque doña Inés tiene 16 años. Ajá. Entonces, no, tú podrías ser su papá. Órale. Y entonces exploro el comendador. Qué personaje tan maravilloso. Y además, pues, tiene presencia en toda la obra, una actividad bien importante porque pues, está ahí cuidando los intereses de la hija. Y bueno, es una cosa verdaderamente, yo lo disfruto mucho porque todavía por ahí hay la posibilidad de hacer algunas fechas en México, invitación de algunos amigos con los que he hecho el Tenorio allá, muchas funciones. Y bueno, sí, creo que después del Hombre de la Mancha de Cervantes y Don Quijote, creo que es uno de los personajes que recuerdo con más cariño. Y bueno, en la actualidad estoy haciendo temporada de teatro histórico en Teatro Sol y Luna, que de una vez lo menciono. Y bueno, pues ahí llevo algunos años interpretando a Juan Aldama,
que bueno, pues a pesar de mi edad avanzada, este, sigo teniendo el privilegio de ser invitado por mi amigo Edgar Woto y yo le he insistido y le he insinuado muchas veces que pues ya cambio de personaje, ¿no? Y no, no quiere. Creo que hacemos una mancuerna maravillosa. Ok. Son dos personajes muy importantes en el movimiento de independencia y sigo interpretando a Juan Aldama. Me gusta mucho. Me persiguen los militares. Me persiguen. Ya perdí la cuenta de los militares que hago en teatro. Ok. Y me gusta mucho porque además sí fui miembro del escuadrón de caballería del Pentatlón. Ajá. Entonces, pues tengo formación militar pues creo que en mi sangre corre la vena, o al revés, en las venas corre mi sangre de la milicia, ¿no? Y me Ya. gusta mucho, lo disfruto mucho. Decía una compañera actriz, me dice, es que si pareces militar, no es que sí me siento. Es que así te Sí, sientes y se sí, proyecta, se ¿no? proyecta además, pero sí es como de muy adentro. Sí son personajes emblemáticos que me encanta interpretar. Ok. Muy bien, continuamos con la entrevista, Roberto, y quisiera Claro que sí. preguntarte un poquito acerca de tu proceso creativo. Cuando te presentan un nuevo proyecto, ¿cómo es tu preparación para ese nuevo proyecto? ¿Qué haces? ¿Lees o haces entrenamiento físico o depende del personaje? Platícanos cómo es tu proceso creativo. Sí, bueno, creo que no se sale de los parámetros normales, ¿no? Ujú. Por principio de cuentas, bueno, pues te tiene que gustar la historia, te tiene que gustar el manejo del personaje, Ujú. ¿no? A mí sí me, no me preocupa, me interesa mucho como el autor, el Ujú. dramaturgo, ya sea vanguardista o de teatro clásico, de lo que sea, sí me gusta mucho analizar un poquito cómo lo maneja, porque aun cuando uno está preparado para desarrollar cualquier proyecto y cualquier personaje, sí creo que es muy importante que entre en este campo en el que tú puedes, hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Para mí es eso, Ujú. ¿no? Por ejemplo, alguna vez tuve la experiencia en este proyecto que mencionaba anteriormente de Tu oráculo está en caos, había que hacer una mujer. Ok. Pero pues era sátira, era como un poquito de parodia, ¿no? Y lo hice, pero no lo disfruté, no fue tan maravilloso, Ok. no es lo mío. Alguna vez me dijo un amigo, me decía, oye, ¿cómo vas a celebrar cuando tengas, no sé, 35 años de teatro, ¿no? Yo creo que a 50 ya no llego, pero bueno. Este, pero, por ejemplo, 35, ¿no? O Ujú. 40, si así lo dicta el destino. Eh, pues es que tendría que ser un proyecto muy interesante, muy llamativo, muy de mucha exigencia, de mucho reto. Normalmente la gente se va por un monólogo, tengo uno, Ok. pero no, a lo mejor podría ser algo más interesante. Y me decía, tú deberías hacer la señora presidenta. Y le dije, me encantaría, pero tendría que pensarlo 45 veces, Ok. porque no sé si voy a poder hacer una buena señora presidenta, Ya. como Gonzalo Vega, ¿no? Sí, claro. Eh, Hace poco tiempo vi en cartelera a otro actor que no recuerdo quién haya sido, pero al parecer no impactó, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Sí. Entonces, sí me gusta mucho analizar hasta dónde puedo llegar y aceptar el reto, ¿no? Aceptar, siempre va a ser eso, un reto. Y lógicamente después de eso, pues viene ya toda si es histórico, pues investigar sobre Ujú. él. Si no lo es, pues también hacer mi creación de personaje, ¿no? Cómo va a Ujú. caminar, cómo va a hablar, cómo va a moverse o a expresarse, independientemente de lo que dicte el libreto, ¿no? Ujú. Creo que básicamente es eso y después ponerte en manos del director, ¿no? Ujú. A veces, por necesidad o digamos que en automático, uno se vuelve un poco irreverente porque ya son tantas experiencias que de pronto ellos lo dicen un poco, con un poco de resentimiento sano, así le llamo yo. Y dices, es que estás haciendo lo que quieres, pero está bien, hazlo. Entonces, pero no es esta irreverencia negativa, es una cuestión de que de pronto ya te la sabes y ya sabes por Ajá. dónde va la cosa, ¿no? Entonces, sí se vuelve un poco difícil, no creas. Ahorita estoy teniendo una grata experiencia. Justo hoy es la última función de la temporada de El último bolero de Rafael Valdés. Ajá. Es un musical, adaptación de una radionovela. Y bueno, ahí bueno, dirigió Fabián Puebla, que bueno, pues es
chavo, yo le digo chavo, chavo de 35, 38 años. Está súper joven. Pero lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien y me gusta mucho respetar estas cuestiones de no importa cuántos kilómetros tenga yo de recorrido, este, lo ves con capacidad, lo ves con conciencia, con conocimiento, sabe para dónde va y te pones en sus manos, ¿no? Entonces, sí, creo que va por ahí. No es tan sofisticado lo que yo hago, es eh, lo básico, Ujú. ¿no? Conocer la historia, personaje, que me guste, que yo crea que lo puedo desarrollar bien y ya de ahí en adelante ya son cuestiones como un poquito más gruesas de mi parte y más finas de parte del director, ¿no? Hasta Ok, dónde me puede llevar. muy bien. Creo que esencialmente ya en esa etapa es ponerme en sus manos para que pueda yo desarrollar el máximo potencial. Excelente. Y toda esa preparación pues es previa a una función, estreno, etcétera. Pero también hay un detalle que me gusta preguntar a los que invitamos a la silla es, ¿cuál es tu ritual previo a salir a escena? O sea, cada función, antes de salir a escena, ¿cómo te preparas? Esa micro preparación, no todo el ensayo y estudio, Claro, sino tu sí. ritual previo a salir a escena. Sí, bueno, esencialmente me gusta hacer algunas cosas en el orden de aparición. Creo que para empezar no llegar corriendo, ¿no? Y que me doy todo mi tiempo. Mis actividades del día se cortan mucho más temprano de lo habitual y entonces llego con mucho tiempo. A veces ni siquiera hay nadie en los camerinos, ¿no? Yo ya estoy ahí. Esa parte me gusta mucho Ok. porque es llegar con calmita, sin atropellamientos y incluido la búsqueda del lugar para el coche y todo, porque habitualmente trabajo en teatros en el centro de la ciudad, entonces tiene su tiempo. Esa es una. Y la otra, me gusta mucho la mesa o el lugar que tengo asignado como camerino. Me gusta que esté limpio, pero sobre todo ordenado. Y entonces saco mis cosas un poco como Jack Nicholson en Mejor Ah, Imposible, ya. ¿no? Todo Muy formadito. ordenadito, Sí, formadito, esa todo en su parte lugar. también es esencial para mí. No me gusta tener. Y creo que eso tiene un poco que ver con mi actividad odontológica, Sí, ¿no? Que volteas y agarras un instrumento y ya sabes dónde está, ¿no? Y exacto. entonces es un poco eso. Ese orden me gusta mucho. Preparo mi ropa, lógicamente, y bueno, después hay que subir al escenario a pisar, eh, tanto por cuestiones de estructura de construcción, o sea, por ahí alguna tarima floja, alguna cosa o sea, no hay que cuidarse de accidentes, ni más a estas edades. Y esa es una, y la otra, bueno, si hay que utilería que colocar y todo eso, pues a quien está designado para que lo haga, coacharlo para que no falte nada, ¿no? Ok. Esencialmente es eso, después, bueno, ya el proceso de maquillaje y de peinado y todas esas cosas, pues creo que ya es una cuestión de cada quien lo maneja. Hay gente que le gusta mucho platicar mientras está haciendo eso. Ujú. Hay gente que nos gusta estar en silencio. Para Hay concentrarse. gente que se pone música. No, a mí no me gusta aislarme. A mí nada más me gusta estar tranquilito. Ok. Tampoco me corto la comunicación. Hay veces que le pasamos textos sobre la marcha o hacemos cositas Ujú. así. Pero es mientras estoy en el proceso de la transformación, que normalmente pues, no es tan pesado para nosotros, ¿no? Salvo algunos casos así de algunos prostéticos, cosas así, ¿no? Pero normalmente es eso. Pero básicamente creo que todo encierra calma y un poco de orden, nada Ok. más. Perfecto. Sí, sí es eso. Está bien. También otro detalle que me gustaría preguntarte aquí, Roberto, es dentro de los personajes y la preparación que conlleva el teatro, me imagino que el actuar en televisión y en cine sí es muy diferente. Sí, por supuesto. Platícanos un poco de eso. Te lo voy a contar a manera de anécdota. Cuando yo llegué a mis primeros capítulos de televisión en TV Azteca, eh, había hecho un par de cosas aquí en Querétaro, curiosamente con Televisa, Ok, una telenovela que se llamaba Desencuentro, protagonizada por Daniela Castro y Juan Manuel Bernal. ok. El productor era don Ernesto Alonso. Y me tocó hacer un chofer de un autobús, pero tenía dos o tres diálogos ahí. Entonces, fue en la central de autobuses, todavía Ujú. muy, muy elegante, muy reciente de su construcción. Y me acuerdo que me pusieron apuntador y yo decía, pero pues, ya me lo sé. Entonces, bueno, fue una experiencia padre porque me dijeron, no, es que te van a dar indicaciones en el momento que cierres la puerta y muevas el autobús, o sea, todo te Ah, lo ok. van a pasar por ahí. Ah,
Eran los primeros contactos, ¿no? Y luego con Televisa, que o usas apuntador, Claro. precisamente por ese tipo de cosas. No nada más es lo que vas a decir, sino te pasan indicaciones, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ahí no tuve tanto problema, no lo sufrí tanto porque eran tres cositas y Ujú. además, no sé, a lo mejor la inocencia, ¿no? No hubo ninguna corrección, pasó muy bien. Pero cuando llego a México ya muchos años después a hacer mi primer intento en una telenovela que se llamaba El Candidato, Ok. producción de Suba, de Zurita Baj, Ujú. me toca hacer escenas con Fernando Changuerotti. Ujú. Y era un ministerio público, entonces había ahí una pequeña discusión. Pero pues yo me fui hasta el cielo, yo iba de teatro. Entonces empecé a hablar fuerte y a levantar la mano y a decir, corte, corte. Entonces, pues viene el director y me dice, a ver, ¿eres actor de teatro? Sí. Ok, Se nota. sí. Primero, aquí no se mueven las manitas más que cuando yo te lo indique. O cuando sea estrictamente necesario para señalar algo, ¿no? Ajá. Si no, te tengo aquí. Entonces, eso. Y lo otro, estás microfoneado aquí, ¿No tienes como que si gritar? estuvieras en tu casita. Ujú. ¿No? No me lo quiso decir más rebuscado, me lo dijo muy sencillito Ujú. y fue muy consentidor. Y el director era Humberto Zurita. Wow. Me trató muy bien. Eh, Me agradeció mucho que llevaba yo bastantes diálogos y todos los dije de corridito y sin error. A la primera toma quedó aquello, ¿no? Ujú. Entonces, pero ahí hubo una buena experiencia de primera intención. Pero sí pasó eso, ¿no? Que me salí del cuadrito, como decimos, Sí. y terriblemente. Y entonces ya después a un buen amigo que hoy es director de cámaras y productor en Los Ángeles, eh, me dijo, necesitas prepararte un poquito para la televisión, porque sí es completamente diferente, ¿no? Claro. Y bueno, ahí pues hubo que hacer un taller de televisión y aparte, en ese momento, mi compañera de vida, Citlali Galindo, ya estaba en las filas del Centro de Educación Artística en Televisa y pues ella tenía todas estas materias con las que te preparan para hacer televisión, ¿no? Ujú. Entonces, me empezó a pasar mucha información y el proceso fue un poco sufrido, ¿sí? Me costó mucho trabajo bajar la intensidad, Ujú. ¿no? De la actuación, pero cuando aprendí a manejar las cámaras, cuando aprendí a manejar estos cruces de actores que de repente te dicen, a veces sí te ponen un apuntador y te dicen, destápate porque ya el actor, aun Ujú. cuando a veces son figurones, de repente, pues lógicamente ellos hacen lo que quieren y los camarógrafos lo siguen, ¿no? Pero Claro. tú no, como novato tienes que, como aspirante, Sí, 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 tienes que sí. hacer lo que te marcan, ¿no? Entonces de repente te dicen, te está tapando y entonces te sale, a la hora que te destapas, tú sabes que en el teatro es un paso grande, Sí. ¿no? Para que no te tapen con una línea de público importante. Ajá. Acá no, acá nada, apenas haces así ya te destapaste, ¿no? Entonces, Ya. esas cositas, esos puntos finos, cuando los aprendí, fue maravilloso. Y hoy es a la inversa, ¿no? Sí. Se lo agradezco a la vida tanto porque hoy cuando voy, pues ya es el señor Leiva y entonces, cuido mucho a mis compañeros actores, Ujú. pero sí de pronto pues pasan cosas y entonces yo ayudo o ellos me salvan, ¿no? Ujú. Se voltea la moneda. Ok. ¿No? Pero sí, concretamente la respuesta es sí, sí es muy diferente. El cine todavía es peor. Pero Sí. yo nunca he podido hacer publicidad. Una vez hice un comercial para una inmobiliaria, Ajá. pero porque estaba yo en pantalla haciendo un proyecto maravilloso que fue el cover de La Niñera para Versión México. Ajá. Entonces, pues me tomaron así como los grandes, ¿no? Oye, queremos que nos hagas un comercial, ¿no? Y ya nos arreglamos y todo. Fue la única vez que hice un comercial. Yo nunca he podido hacer publicidad porque sobreactúo. Y mira que ya me he preparado para ello y para no hacerlo, Ok. pero me cuesta mucho trabajo. O sea, en el cine no puedes levantar la cejita porque ya no le gustó al director, Órale. ¿no? Por citar un ejemplo, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, y menos levantar la voz a menos que sea una exigencia de la escena. Pero entonces, progresivamente el cine es lo más natural, lo más light, lo más flat. Después un poco la televisión sube un poquito de intensidad, concretamente, y el teatro, bueno, pues ese ya sabemos que es grandilocuente, ¿no? Claro. Y bueno, que
que la gente entienda muy bien las intenciones y la expresión corporal que debes llevar, pero sí es eso, sí me costó mucho trabajo el proceso, porque al principio pues no sabía de qué me estaban hablando, yo nada más tenía las ganas y eso sí aproveché muy bien mis oportunidades, pero creo que sí, sí me caí en buenas manos, me toleraron muy bien muchas cosas, pero porque creo que vieron que había conciencia, que sí tenía, decía un director, se me va el nombre ahorita, ahorita les digo quién fue, Ujú. este, Pepe Acosta, Ok. Pepe Acosta, José Acosta, me decía, este, te va a ir bien, tienes buen oído. Entonces escuchas, ¿no? Escuchas y atiendes. Ujú. Eso es importante en un actor, siempre. Entonces sí, eso fue la experiencia, sí, fue muy difícil, Ujú. pero logré diferenciar las intensidades. Creo que el cine ha sido lo más difícil. Y por eso decía, no, no hago publicidad, porque los directores normalmente son de cine. Ok. Entonces, sí, no, no les gustas mucho porque por naturaleza sobreactúas. Y hay gente que lo hace maravillosamente. Entonces, esos son los que están metidos en la publicidad, en los Ujú. comerciales concretamente. Ok. A mí me ha costado mucho. Bueno, más bien nunca lo he logrado. Ok. Sí. Y yo creo que esta disciplina que has tenido para poder estar tanto en teatro, en cine, en televisión, es por tu personalidad que es disciplinada. Sí, Porque como bien dices, escuchas, atiendes, haces. O sea, lo que te dicen eso haces. Y sí. eso creo que tiene que ver también con la disciplina militarizada, ¿no? Pues sí, yo creo que yo es una cuestión de personalidad. Siempre fui así, siempre fui así. Me recuerdo de muchas cosas, ¿no? En casa, en la formación de hogar. Mi madre siempre fue muy amorosa, muy consentidora, pero también fue muy estricta con las cuestiones de la escuela, Ok. con las cuestiones de las tareas, con las salidas a jugar con los amiguitos. Todo era muy, muy marcado en horarios, muy marcado en vamos a hacerlo bien, Ujú. ¿no? Y hay tiempo para todo, pero todo en su momento, ¿no? Y yo nunca fui un alumno de excelencia, pero sí había una vigilancia, una exigencia. Entonces creo que eso me llevó, y también que toda mi vida, desde chavito, desde que salí de la secundaria, fui deportista, pero en formatos, digamos, valga la redundancia, formales. Ok. Es decir, nunca fui jugador de fútbol llanero, Ok. ¿no? Nunca fui, yo jugué voleibol muchos años a un nivel muy importante Ok. y bueno, pues siempre estuve en equipos. Para empezar, pues cuando llegué a la prepa, luego pude preseleccionarme para el equipo representativo de la UNAM. Logré representar, fui campeón 2 veces a nivel nacional con el equipo de la UNAM en Órale. mi categoría. Ujú. Llegué a preselección nacional y ahí ya después tuve que tomar decisiones acerca de mi carrera y el deporte, ¿no? Pero siempre por convicción propia, Ujú. nadie me mandaba, entonces nunca falté a un entrenamiento, nunca falté a una reunión de una junta de informativa, etcétera. O sea, siempre, creo que desde allá vengo, Sí, sí, desde sí. la casa y también la formación deportiva me llevó a tener siempre este compromiso y esta disciplina. Bien, Roberto, quisiera preguntarte, desde que empezaste en la industria teatral en Querétaro a hoy en día, muchas cosas han cambiado. Sí. ¿Tú consideras que el cambio ha sido para bien, para mal, o cómo ves el cambio de la industria teatral queretana? Bueno, habría que hablar de diferentes temas, ¿no? Por principio de cuentas, como te decía hace unos momentos, en aquellos tiempos cuando yo empezaba mi actividad teatral, pues había 6, bueno, no, para números gruesos, no más de 10 compañías de teatro. Ujú. Hoy hay 70 compañías aproximadamente, ¿no? La razón, pues lógicamente el crecimiento de la ciudad, el que ya hay una licenciatura en actuación en la universidad local, la Ciudad Ujú. Autónoma de Querétaro, y diversas academias de actuación, que pues, también es válido, ¿no? Lógicamente. Entonces están egresando muchos jóvenes con mucha capacidad. Entonces eso hace que surjan nuevos grupos, nuevos proyectos y pues esa es creo que la diferencia más grande. Lógicamente ha aumentado la comunidad teatral por inercia, por el crecimiento de la ciudad, que también era un poco lógico, y el movimiento comercial se vuelve, yo sigo considerando que es una competencia sana, positiva, ¿no? No, no me siento ni invadido ni cosa por el estilo.
Creo que entre más hay, la gente tiene mayor posibilidad de ver propuestas. Eh, y bueno, creo que también lo que ha cambiado mucho es esta eh, diversidad también de propuestas, ¿no? Hay teatro experimental, hay un teatro muy comercial, que también es muy bien visto, muy bien aceptado. Por ejemplo, estos proyectos en los que a mí me gusta mucho participar, que son históricos, pues también es didáctico, es educativo. Ujú. Y bueno, pues hay un teatro social, ¿no? Por ejemplo, no vamos lejos el tema del que hablamos, lo que ustedes están haciendo, Desaparecidos, que lógicamente es una propuesta que habla, que pueden marcar muchos temas muy importantes, muy interesantes, no nos vamos a detener en eso, pero sí, sí es, decía yo, una forma de expresión, ¿no? El teatro siempre va a serlo, siempre va a ser una herramienta de complemento educativo, de invitación a investigar. A mí me encanta cuando la gente de pronto ve una obra de teatro que roza datos históricos o de personajes y entonces van e investigan, ¿no? Para saber más. Eso me puede encantar. Sí. Y funciona muy bien el teatro escolar, que aquí no hay tanto como yo quisiera, ¿no? Ok. En la Ciudad de México, que estuve yo allá, como te decía, cerca de 11 años, teníamos una actividad importantísima. Daba yo 3 o 4 funciones en sábado y otras 4 en domingo, y eran puras escuelas secundarias y a veces preparatorias, depende del perfil de la obra. Ajá. Y los promotores, que bueno, pues tienen su negocio muy bien hecho, que bueno, pues todo el mundo tiene derecho a hacer un negocio, pues nos llevaban a estos grupos escolares y entonces era muy interesante porque de pronto caíamos en la irreverencia, ¿no? Porque a mí me parecía eso, de pronto hacíamos un Romeo y Julieta en musical. Ok. Pero los maestros después nos decían, oiga, ¿cómo le agradezco? Porque sí vieron el musical, se entretuvieron y no fue tan tedioso como la auténtica obra de Romeo y Julieta en teatro, Ujú, ¿no? Que es muy denso, es muy pesado ujú. en tiempo y forma. Pero los chavos quedan invitados a conocer la obra original por haber visto el musical. Eso Claro. es cumplir con el objetivo, ¿no? Entonces, creo que esa parte nos hace mucha falta, atender el teatro escolar, y habemos muchas compañías que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, falta un poco de interacción ahí, Sí. quizá ahí con las instituciones educativas o los que se encargan de dirigir los destinos de esta área para acercarse al teatro como herramienta, porque sí es importante y funciona. Claro. Entonces, esa parte creo que nos hace falta, eso sí no ha cambiado mucho, pero esencialmente creo que el número de compañías nos lleva a tener más actividad. Se dice que Querétaro es el segundo corredor teatral más importante con funciones fines de semana, y eso pues también es un título que no sé si sea oficial o adquirido así nada más, pero es real. Entonces, sí tenemos, también eso ha modificado mucho. Y bueno, lo que me gustaría mucho que cambiara es que la gente dejara de ir a buscar teatro en la Ciudad de México, sabiendo que aquí puede haber un teatro de mucha calidad, Claro. tanto en lo actoral como en la producción. Que eso también es un campo que nos hace falta mucho fortalecer, ¿no? La Sí. producción de las obras teatrales tiene que ser un poquito más ambiciosa, que lógicamente estamos hablando de un tema muy delicado porque pues, concretamente se traduce en inversión económica, ¿no? Es justo lo que te iba Y a eso decir. está difícil, pero no imposible. Yo sigo pensando que queriendo se pueden hacer muy bien las cosas, y creo que es parte de lo que yo elijo cuando participo en un proyecto. No, tampoco yo quisiera que fuera temporada en el José Ortiz de Domínguez, ¿no? No, es imposible. Pero sí una buena puesta en escena, cuidada, hasta donde sea posible, atendida y lo mejor producida posible. Sí se puede, ¿no? Un poco de Ok. creatividad y un poco de inversión. Pero sí, creo que esa parte me gustaría que cambiara. Por lo demás, esencialmente, pues es parte de la evolución de este número de población, y es lógico, ¿no? Y en la medida que hay alumnos hay escuelas, y en la medida que hay escuelas, pues hay egresados, y entonces hay más grupos, más propuestas y más intentos, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que ha cambiado esencialmente. Por lo demás, creo que sigue habiendo este estilo, esta esencia del teatro queretano. Todos, o considero que casi todos, tenemos un superhéroe, alguien a quien admiramos, alguna figura que nos inspira a seguir.
En tu caso, ¿quién es ese superhéroe? Bueno, como actor creo que a nivel mundial, a nivel internacional, creo que sigo admirando y viendo muy de cerca a Anthony Hopkins. Ok. Creo creo que es una gran figura. Jack Nicholson también me gusta mucho, pero no, creo que Anthony Hopkins es un hombre extremadamente preparado y que ha desarrollado proyectos verdaderamente importantes y me gusta mucho cómo abordas todos sus personajes, lo que hablábamos, ¿no? Su creación, Ujú. la forma en la que ataca a sus personajes, híjole, a mí me genera una gran admiración. Y como persona también, porque es un hombre con muchas, pues que verdad, yo creo que ya también su figura de activista y de referente ya como figura pública, pues es muy importante. Entonces sí me gusta mucho. Y a nivel nacional creo que me quedé con lo poco que conozco, porque no conozco demasiado, pero lo que he visto de él y lo que conozco de él ha sido maravilloso y he tenido la oportunidad de interpretar una obra que él protagonizó antes de haber fallecido, que es don Enrique Rambal, Ok. de origen español. Enrique Rambal para mí es un hombre, yo me identifico mucho porque he tenido la oportunidad de hacer drama al extremo y he tenido la oportunidad de hacer comedia al extremo, ¿no? Entonces, Enrique Rambal era así, Ok. ¿no? Entonces, hubo una obra maravillosa que se llama Caviar y Lentejas, Ok. es una comedia italiana bellísima. Me acuerdo del autor, los autores Scarnici y Tarabuzzi. Eran dos, sí, son los escritores. Pero una comedia maravillosa, ¿no? Es Caviar y Lentejas. Y esa obra, que yo sepa, solo la interpretó Enrique Rambal. Ok. Y era un personaje maravilloso. Era, este personaje mantenía a su familia de los ingresos que él tenía de un empleo. Él era invitado a las fiestas. Ok. Ese era su título. Tenía un vestuario muy elegante con el que se infiltraba en las fiestas de Alcurnia Ok. en esa época. Y entonces lo que hacía era, con una estrategia muy interesante, tenía dos bolsas grandes aquí en el interior de su jaquet, Ajá. y entonces vaciaba las charolas de bocadillos y las llenaba aquí y unas botellas de vino. Se salía de la fiesta, al otro día los vendía en el mercado y con eso mantenía a su familia. Órale. Entonces es toda es una comedia maravillosa que Sí, había ahí sí. en Texas. Debo haberla hecho por allá del 98, por ahí, 97, 98, en el Corral de Comedias. Y fue maravilloso. Y que yo sepa, me decía don Paco Rabel, el único que la hizo fue Enrique Rambal. No sé si esté equivocado en el dato, pero además de eso, pues he visto muchas películas. Igual hizo Bandera Negra, que es un monólogo maravilloso que ya nadie se avienta a hacerlo porque es una cosa verdaderamente trágica. Esa es la historia de un hombre que estuvo, son las últimas horas de, de prisión antes de ser ejecutado. Órale. Bandera Negra. Entonces, también ese monólogo lo hizo Enrique Rambal y así muchas cosas que podemos mencionar. Pero como actor, para mí, creo que es de lo más importante. Hay muchos, hasta en la actualidad, ¿no? Me gusta mucho el Flaco Ibáñez. Ok. También, es un hombre muy preparado, que sí hizo mucho cine de ficheras y etcétera, pero también puede brincar del drama a la comedia de manera inmediata y de forma maravillosa. Ok. El Flaco Ibáñez. Creo que sí son de los actores más importantes para mí a nivel nacional. Y Excelente. Anthony, bueno, pues ese es otro nivel, ¿no? Es otra Sí. cosa. Muy bien. Pues ya que estamos tocando el tema del cine un poco y los cortometrajes y esto, platícanos un poco acerca de los proyectos que has hecho en tele y en cine. ¿Cuáles han sido tus favoritos? ¿Por qué te han gustado tanto? Bueno, mira, la historia en televisión es así. Yo, como les decía, inicié haciendo capítulos en algunas telenovelas. Poco a poco fui evolucionando, fui teniendo la confianza de los directores, de los Ujú. productores, esencialmente en Azteca. Ujú. Y bueno, eso me llevó a estar bloqueado, vetado casi inmediatamente en Televisa, porque Ujú. así se manejaban las cosas. Hoy ya no, afortunadamente. Pero en ese momento empecé a trabajar constantemente para TV Azteca. Nace el proyecto de Lo que callamos las mujeres, Ujú. multipremiado por diferentes instancias a nivel internacional, Ujú. pues por la defensa de la integridad y de todas las mujeres. Entonces estas temáticas llevaron a este proyecto a tener un gran volumen de trabajo.
Era un muy importante semillero en TV Azteca, porque ahí te veían para llevarte a otros proyectos. Entonces yo llegué a hacer hasta 3 programas por mes, ¿no? Porque había un volumen importantísimo de producción. Fue creciendo mi tabulador en cuanto a ingresos en Azteca. Entonces, para mí fue un proyecto muy importante. Entonces, siempre recuerdo con mucho cariño los programas de Lo que callamos las mujeres, que, bueno, la productora, la señora Genoveva Martínez, que hoy está en Televisa haciendo, como dice el dicho, Okay. ¿no? Que pues es un formato un poquito diferente, pero al mismo tiempo son unitarios, son programas unitarios. Entonces, estos elencos nos llevaron a muchas cosas muy interesantes. Convivencia, conocer a muchos actores, a muchas personalidades, y después nos encontrábamos por ahí en los pasillos y también nos encontrábamos en otros proyectos. Poco a poco fueron creciendo mis números de capítulos, mis participaciones, ¿no? Ya no eran 3, eran 5, 7, 10, 15. Y de pronto llega en el año 2007, después de capitulear en muchas telenovelas, llega en el año 2007 la oportunidad de integrarme al elenco de La Niñera versión México, que era una coproducción de TV Azteca con Sony Television. O sea, la gente de Sony estaba aquí. Muchos saben, y los que no se van a enterar, la dueña de la franquicia de La Niñera pues es precisamente Fran Drescher. Fran Drescher, así es. Y bueno, ella junto con el vicepresidente de Sony Television son quienes me eligen en el casting para hacer el Niles mexicano, ¿no? A Nicolás para México. Y bueno, pues nace este proyecto. Desafortunadamente se le hizo solamente una temporada de 26 capítulos. Comercialmente no era tan favorecida por la cercanía con la otra serie. De pronto, pues sin intención, pues, la transmitían en algunos otros canales, la original, la gringa, y tú haciendo tu cover acá en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que ya era más un compromiso comercial que había que respetar, y se hizo, se realizó la serie, pero nada más una temporada. Entonces, pues lo único que pasó conmigo fue que me ayudó a posicionarme en la empresa para que voltearan a verme los productores ya como un comediante capaz. Y yo ya traía cierto historial haciendo villanos, o personajes un poquito más neutros, ¿no? Médicos, abogados, etcétera. Entonces ya traía yo ya una pantalla un poquito más soportada. Okay. Y de ahí se ligaron 3 o 4 telenovelas en donde ya iba de elenco base, ¿no? En toda la telenovela. Entonces eso me llevó hasta prácticamente el año 2013-14. Y ya de ahí pues surgieron otras cosas interesantes. Ya vino el formato serie, sí, ¿no? Donde ya pude participar en Drenaje Profundo, en La Teniente. Creo que La Niñera sí fue un parteaguas muy importante. Es bien interesante el impacto de la televisión. La gente me sigue recordando. Por ahí de repente, ¿verdad que usted salía en La Niñera? Qué curioso. O sea, fue en 2007. Fue en 2007, pero así es el impacto de la televisión. Por ahí de repente la repiten. Ajá. Entonces, en Azteca 7, entonces, pues sí, eso personalmente funcionó. Como proyecto, pues no, se fue, ¿no? Y bueno, siempre algo muy interesante es que conoces amigos, ¿no? Hay gente que dice, no, no vengo a ser amigos, no vengo a trabajar. No, no es cierto. No, hasta la fecha, un saludo con mucho cariño con Paco de la O, con Lisette, no se diga con Luciana Silveira. Estuvimos ahí, acabo de ver a Carlitos Jaiz, que hacía el niño, el mayor de los 3 hijos. Ajá. En fin, fue un proyecto muy importante. Y luego de las series, pues mira, La Teniente fue un proyecto muy interesante para mí. Lo recuerdo con mucho cariño porque ahí lo que tenía yo, les digo que me encanta esto de la milicia porque filmábamos en las instalaciones de la Marina. Entonces, bueno, yo estaba así como en Disneylandia, ¿no? Sí, como niño en dulcería. Entonces, ¿no? Era un abogado que defendía ya uno de los malosos. Pero lo interesante de todo esto era más bien la producción, ¿no? Porque estábamos allá adentro. Luego, pues vinieron varias cosas en El Señor de los Cielos, que es pues, ya también multimensionada y bueno, ya vamos en la 11ª temporada, creo, ya no sé, ya perdí la cuenta. Yo hice solo 3 capítulos, no pasó nada trascendental, pero también siempre es importante decir, estuve en El Señor de los Cielos, ¿no? Claro. Y, pues, en fin, muchos proyectos más que se han gestado.
Y bueno, el último, o más bien el más reciente, fue el año pasado que me integran al elenco de la serie El Gallo de Oro, protagonizado por Lucero y por José Ron. El Gallo de Oro, que es un clásico de Juan Rulfo, que después fue llevado al cine por Ignacio López Tarso y Lucha Villa, las hizo Busquet. Filmada en Bernal, fíjate. Sí, sí me acuerdo. Y de ahí se viene el formato serie, que bueno, se produjo y se filmó el año pasado. Y se estrenó en octubre del año pasado en la plataforma de ViX. Con mucho éxito, sigue en primer lugar de rating. Y muy pronto, ya nos informaron, muy pronto estará en el Canal de las Estrellas. Ese proyecto más reciente, muy querido, se hizo una camaradería espectacular. A la fecha estamos en contacto, nos saludamos muy bonito. Y bueno, ese personaje me permitió fusionar la actuación con la música. Súper. Porque sí, creo que fue parte de que me voltearon a ver, que se requería de hacer el mariachi que acompaña a este personaje maravilloso de la caponera en todos los palenques. Entonces, siempre andamos ahí atrás de ella. De tu participación en la serie de Netflix, Las Viudas de los Jueves. Así es. Platícanos cómo fue esa experiencia. Estuvo muy padre. Fíjate que estaba haciendo en México otro proyecto, una producción de Eugenio Derbez. Es una historia juvenil. La verdad es que te mentiría, no recuerdo el nombre. Fue una participación muy, muy sencillita. Era un floor manager en un auditorio en donde se desarrollaba un concurso de canto. Entonces, bueno, yo hacía ahí un par de, pues en el lenguaje de la tele, un beat, ¿no? Eran un par de diálogos ahí chiquitos. Pero bueno, pues había que estar, ¿no? Me llamaron y lo hice con mucho gusto. Pero estando allá, de pronto me habla mi manager y me dice, oye, te están invitando a hacer un proyecto, es un capítulo en una serie que se llama Las Viudas de los Jueves. Ya después me enteré que era un proyecto originalmente argentino, primero la película, después la serie y después la versión México, ¿no? Sí. Protagonizada por Omar Chaparro. Entonces no me entusiasmó mucho la idea de hacer un solo capítulo, pero ya estaba yo en México, ya era cuestión de quedarse al otro día, de terminar temprano y regresarme a casa, ¿no? Se dieron Entonces las cosas. Le dije, sí, a ver, hazlo, ciérralo, ¿no? Vamos a hacerlo. Hablamos del vestuario porque me pedían, a veces cuando son cosas muy sencillas te piden apoyo para no hacer tanta gestión. Y entonces me dije, oye, si traes un traje, no traigo traje. Yo vine a hacer otra cosa, entonces no traigo ningún traje. No, pues ya vieron ahí la gente de producción, cosas de vestuario y todo, y ya me proporcionó un vestuario. Porque sí, efectivamente era un político de alto rango, de un partido político, ¿no? Sí, entonces, sí. Pero las escenas están bonitas. Era básicamente, le estaban dando la despedida a un miembro tercera generación de una generación de políticos, ¿no? Muy, muy de abolengo, muy prestigiados. Y entonces, bueno, a mí me toca decirle, ya no estás en el partido, te vas. Sí. ¿No? Entonces, bueno, se hace ahí un choque padrísimo. Entonces estuvieron bonitas las escenas, y después cuando ya veo al aire la serie me doy cuenta de que habemos 5 o 6 actores de papel secundario, los demás eran los protagonistas, son los que llevan la historia, ¿no? Son 4 parejas, si mal no recuerdo. Sí. Y entonces, pues resultó un proyecto, pues, para mí con cierta distinción porque pues, había poca gente invitada, ¿no? Muy pocos. Normalmente hay muchos con papeles secundarios, con unos más, otros menos importantes, pero estos fueron muy vistos. Sí. Entonces, sí, todo el mundo me decía de mi participación en Las Viudas de los Jueves, y esa fue la historia, que ni siquiera lo pensaba o lo buscaba, ¿no? Así, no sé, que de pronto me habla y me dice, pues, oye, hay esto mañana, ¿quieres hacerlo? Lo hacemos. Sí. Entonces, esas son las oportunidades que hay que aprovechar. Yo de pronto me da muchísimo gusto y me enorgullezco mucho cuando de pronto estoy viendo algo, sea una película, una serie o demás, pero esta particularmente la estaba viendo, que me llamó mucho la atención desde el principio, la estuve viendo y de pronto apareciste. Sí. Y yo sí soy de que le digo a Chivis, ven, está Roberto Leiva. Yo lo conozco. Entonces sí me enorgullezco de conocerlos y de poder presumirlos, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, fue un proyecto bastante interesante, importante. Y hasta ahorita, Roberto, hemos platicado un poquito de tu trayectoria, de todo lo que has hecho. Pero nos gustaría que nos platicaras también un poquito hacia dónde vas, cuál es tu rumbo, qué proyectos tienes en mente, a dónde quieres llegar.
¿qué meta actoralmente todavía te falta por alcanzar? De teatro, pues básicamente a mí en todo caso, ahorita lo que me gustaría mucho es pensar un poco, y creo que lo voy a hacer por esta vez, a detenerme a hacer algún proyecto para celebrar estos 33 años de actuación. Ya no me quiero esperar más, porque pensé en hacerlo cuando cumplí 30, no se pudo por trabajo, y ahorita pues a 33 no me desagrada el número, eh, Es un buen número. pero creo que podríamos hacer por ahí algo interesante en ese sentido. Insisto, no necesariamente un monólogo, ¿no? Es un reto importante, es un reto de exigencia y todo, pero no necesariamente puede ser un buen proyecto en el que comparta con algunos compañeros que han recorrido conmigo la legua, como decimos, y hacerlo, ¿no? Para celebrar un poquito que no pase de noche, porque ha sido, eso sí, ha sido maravilloso mi carrera. eh, creo que, creo que tengo una gran tranquilidad. Sí, mucha fortuna, pero una gran tranquilidad porque eh, nunca me ha afligido el plano económico. Okay. Lo digo con respeto para quienes realmente es a lo único que se dedican, Sí. que hay que luchar todos los días por estar y por permanecer y por avanzar, etcétera. Yo tuve esa fortuna, ¿no? De tener eh, creo que decidí bien teniendo mis dos actividades profesionales, porque eso sí, una nunca ha mantenido a la otra. Todos son dos líneas independientes, pero pues lógicamente siempre he vivido con cierta tranquilidad, no Okay. con este aspavientos ni de manera digamos sobrevaluada, no, no, como cualquier persona son actividades bien remuneradas si las trabajas, y entonces estoy tranquilo en ese aspecto. Así que eh, la carrera ha sido maravillosa, incluso en ese sentido, ¿no? Nunca ha sido esta parte de es que tengo que conseguir, es que tengo que ver un proyecto. Lo has He visto disfrutado. compañeros actores con la licenciatura en actuación y de repente aceptan una estreada porque hay que sacar para la renta, ¿no? Entonces, esa parte yo la veo con mucho respeto, pero sí me encantaría que todos tuvieran una actividad alterna, ¿no? Y creo que es lo más viable, lo más apropiado para esta actividad tan maravillosa, pero al mismo tiempo tan arriesgada, ¿no? Sí. Sí, es toda una aventura la carrera actoral. Totalmente de acuerdo. Sí. Ok. Bien, y ahorita que estamos terminando esta reflexión de lo que ha sido tu carrera, eh, me gustaría que te dieras un consejo a ti mismo. Es decir, si tuvieras al Roberto Leiva que apenas va a empezar a hacer su primer proyecto enfrente, ¿cuál será el mejor consejo que tú le podrías dar? Creo que se lo di. No podría tener un mejor consejo. Se lo di. Precisamente lo que acabo de mencionar. Yo un día me dije, que nunca sea el- la base de tu economía. Que nunca lo sea. Okay. Porque entonces se convierte en una angustia permanente. Habrá quien me diga, no, yo no estoy angustiado, a mí me ha ido maravillosamente, soy docente, soy actor de teatro, soy productor, empresario, etcétera. Qué maravilla, me parece excelente, eso es lo mejor que se puede hacer. Pero no a todos les ha ido en ese sentido. Entonces, más que darme un consejo, creo que, creo que me lo di a tiempo. Cuando empezaba dije, nunca depender de esto, ¿no? Que sea una cuestión sí complementaria, sí a lo mejor en su momento puede ser la base, pero no permanentemente. Okay. Tiene que ser una actividad. Y sí, conozco a mucha gente, sobre todo en el medio televisivo, que de pronto dices, oye, y fulano de tal, se tiene como un año que no lo veo haciendo nada. Sí, pero tienen no sé, una franquicia de una estética o un restaurante, una agencia de viajes, o sea, tienen negocios alternos. Claro. Eso es lo que hay que hacer para no sufrir, porque es maravilloso. Es maravilloso. Yo siempre he disfrutado mucho de mi carrera por eso, porque me di ese consejo, que Okay. nunca sea lo esencial. A lo mejor me podría regalar otro consejo en este momento, ahorita que lo estás diciendo, y es retirarme a tiempo, Okay. como los boxeadores y como los toreros. Sí. Sí, retirarme a tiempo, porque
Porque sí también he visto, sin el afán de denostar a nadie, sí también he visto por ahí algunos compañeros que pues de pronto ya la memoria, el desplazamiento en cuanto a lo físico, eh, no, a tiempo, ¿no? A Ujú. tiempo, hasta donde sea netamente productivo, atractivo para el público, que no lo sufra porque la gente se da cuenta, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. sí hay por ahí dos o tres historias en donde dices, no, esto ya no te está funcionando. Entonces, creo que ahorita que lo mencionas, creo que se podría seguir para cerrar el segundo consejo, ¿no? Ujú. Hay que retirarse a tiempo. Ya casi para terminar nuestra entrevista, Roberto, a todos les he preguntado esto. ¿Qué significa para ti la expresión mucha mierda? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿La usas? ¿No la usas? Porque es muy de teatro. Sí, En cine y en tele me imagino que no se usa, no. pero en teatro, ¿qué opinas de esta expresión? Bueno, lo que pasa es que esta expresión tiene su historia. Muchos la saben y si no, ahorita se los voy a platicar a grosso modo, ¿no? Sin entrar en detalles. En la antigüedad, cuando las salas de teatro eran, asistían las clases sociales importantes, Ujú. pues normalmente llegaban en carruajes y entonces los carruajes pues, eran tirados por caballos. Y los caballos, de pronto, en su nerviosismo de ver tanta gente, luces y todo, pues defecaban frente al teatro. Ujú. Entonces, cuando los carruajes se retiraban y ya la gente estaba dentro del teatro, pues había muchos excrementos de caballos. Y entonces de ahí viene la frase, mucha mierda. Si hay mucha mierda afuera, quiere decir que el teatro está lleno, ¿no? Entonces ese es el origen. Y a mí en lo particular, pues no es que me agrade o no, no la uso mucho. Ok. No la uso mucho, debo ser sincero, pero no es por una cuestión de desagrado ni de que la sienta como despectiva. Ujú. Sí, así de fácil, simplemente no se me ha ocurrido usarla mucho, pero como no conozco el significado, pues se me hace muy interesante, muy lindo, ¿no? O sea, es desearte todo el éxito, que el teatro esté lleno, que siempre va a ser nuestra misión o nuestra ambición. Ujú. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo un buen espectáculo, porque tienes buen nivel actoral, entonces está lleno el teatro pero el origen es ese, entonces, pues sí, lógicamente sí, sí lo ves con afecto, ¿no? Así es. Sí. Ok, Roberto, hablando de los teatros que existen actualmente en Querétaro, ¿cuál es tu favorito y por qué? Menciónanos unos dos o tres que te guste visitar y por qué razón te gusta visitarlos. Bueno, lógicamente eh, siempre lo hice y siempre lo haré. Siempre voy a reconocer el lugar donde me formé, de dónde vengo. Entonces, mientras exista, seguiré viendo con todo el amor del mundo al Corral de Comedias de Querétaro. Claro. Eh, a su creador, a su familia completa, ¿no? Hijos, nietos, Paco Rabel y Ana María Rabel, ya desaparecidos. Siempre veré al Corral con mucho cariño, siempre lo recordaré. Si esas paredes hablaran, Ujú. olvídate lo que dirían de mí, ¿no? Fueron tantas historias, tantas giras, tantas llegadas a las 2 3 de la mañana, pero con este entusiasmo de seguir haciendo y haciendo y haciendo. Entonces sí, creo que el Corral seguirá siendo eh, pues mi favorito. Eh, y bueno, en la actualidad pues pertenezco a la compañía del Teatro Sol y Luna. Lógicamente la camaradería, la forma en la que soy tratado y los proyectos que he desarrollado ahí me han llevado a verlo con mucho cariño, con mucho Ujú. afecto. Me gusta donde pasa algo importante en mi vida, me gusta ponerme la camiseta, entonces sí, hoy por hoy creo que Teatro Sol y Luna lo veo con mucho afecto. Y bueno, hay otros teatros o compañías que veo con mucho afecto pues por su historia, por su desarrollo, por su actualidad, Ujú. ¿no? Por su historia, pues a los cómicos de la legua, ¿no? Ujú. Siempre será emblemático de esta ciudad y siempre será una compañía con mucha presencia y con mucho nombre, que la gente lo sigue visitando, que eso también es muy importante. El sótano teatro, porque bueno, pues finalmente la propietaria y la cabeza de ese lugar es Vero Carranco, que es una mujer pues, con la que crecí yo desde el principio y que siempre hemos compartido grandes éxitos, grandes historias. Bueno, pues ya después cuando yo me fui a la Ciudad de México y ella se quedó aquí,
pues ella me vio evolucionar y crecer y llegar a proyectos importantes y yo la vi desarrollar un proyecto académico muy importante actualmente, ¿no? Su academia de actuación. Entonces, lo veo con mucho cariño también porque sé de dónde viene y lo que ha costado, ¿no? Creo que esencialmente eso. Y bueno, son muchos casos. La carcajada me gusta porque al final de cuentas lograron un posicionamiento comercial muy importante a base de su trabajo, del cariño con el que lo hacen. Y eso también es muy loable, ¿no? No es fácil. No ha sido fácil para nadie de los que tienen un escenario en donde desarrollar su actividad. No ha sido fácil para nadie, pero creo que es de lo más entrañable para mí. Pues a todos, yo lo único, siempre digo que tengan mucho éxito, que siempre tengan mucho público y que sigan presentando cosas que realmente nos lleven a un nivel en el que podamos, insisto, lograr que la gente se quede a ver teatro aquí y no irlo a ver fuera de la ciudad, ¿no? Ok, excelentes comentarios. Y bueno, con esto estamos despidiendo nuestra entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Roberto, por tu tiempo y por compartir todo lo que hemos compartido. ¿Algún comentario final con el que quieras cerrar? Nada más agradecerles a ustedes el espacio, el interés en mi carrera, en mi trayectoria y bueno, hace muchos años compartimos el escenario ahí en algún proyecto en el Corral de Comedias y es un verdadero placer verlos haciendo este tipo de proyectos tan emprendedores, tan pues antes que cualquier otra cosa, creo que se hacen con cariño, ¿no? Con las ganas de hacerlo. Entonces, yo agradezco mucho la oportunidad de que quien no me conozca, me conoce actualmente y que ustedes continúen haciendo también su actividad teatral. En fin, estamos en la batalla y eso para mí es muy importante, que no nos quedemos en el camino ninguno, que sigamos adelante todos. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. No olviden visitar la página croteatro.com para enterarse de la cartelera más completa y actualizada. Semana a semana la actualizamos para que sepan qué obras de teatro se presentan este fin de semana y vayan a verlas. Así como recomendaciones y otras entrevistas que iremos haciendo a lo largo de estas semanas. Síganos por favor en todas las redes sociales, en su favorita, ahí estamos. Búsquenos como Croteatro. Denle like, suscríbanse al canal por favor y muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias.